Buenas noches, mi nombre es Hugo Ramos, soy estudioso de la técnica profesional en transporte de carga y el tema a presentar es la actividad 1, foro de contextualización contable y financiera. En la actividad, la primera pregunta es sobre la contabilidad. No ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. Sobre la reseña histórica nos habla desde que las primeras civilizaciones tuvieron la necesidad de transmitir información económica para tiempos posteriores hasta hoy en día que existan escuelas especializadas que enseñan esta ciencia. Se pudo determinar que existieron 4 etapas marcadas en la historia de la contabilidad. La Edad Antigua, donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registración, como es la tablilla de barro. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado en desarrollar. En la Edad Media se consolida el solus, moneda de oro que es admitida como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. La Edad Moderna nace el más grande autor de su época, Fray Lucas Paciolo, autor de la obra Tractatus XI, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma "no hay deudor sin acreedor", sino también a las prácticas comerciales concernientes a sociedades, ventas e intereses, letras de cambio, etc. Con gran detalle ingresa en el aspecto contable explicando el inventario como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes que comience a operar. Y en la edad contemporánea da lugar a la creación de escuelas como ser la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. En cuanto por la reseña histórica eh, que he leído anterior, no estoy de acuerdo, ya que el desarrollo de la contabilidad se ha presentado a la par de la sociedad. Esto responde a la pregunta de que si la contabilidad no ha tenido una evolución. Creo que sí, hay varios y extensos caminos que ha transitado la contabilidad de las fichas en arcillas que cuentan con 10 milenios de historia. La segunda pregunta es, ¿la contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria? Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en dos aristas, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Cada uno se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global, todos los agentes de la economía. También pueden verse clasificadas según el origen de los fondos en contabilidad privada y contabilidad pública. Además, su funcionalidad o utilidad en la generación de información, contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Según esto, la clasificación de la contabilidad se divide en dos clases, según el origen de capital y según la clase de la actividad. En el origen capital encontramos que está la privada o particular. Esta se ocupa del registro de transacciones y preparación de estados financieros de empresas particulares. Y está la oficial o gubernamental, que se ocupa del registro de información del Estado o de las instituciones y diferentes organismos estatales. En la clase de actividad encontramos la comercial, tenemos la industrial o de costos, tenemos la de servicios y tenemos la agropecuaria. La comercial
donde se registran las operaciones de empresas o negocios dedicados a la compra y venta de bienes o mercancías sin ningún proceso adicional de transformación de estas. En la industrial o de costos es la que registra las operaciones de empresas dedicadas a la fabricación u elaboración de productos mediante la transformación de materias primas, permitiendo determinar los costos unitarios de producción o explotación. La de servicios. La de servicios es la que registra las operaciones de empresas dedicadas a la venta y prestación de servicios o a la venta de capacidad profesional. En este grupo se tienen entidades bancarias, instituciones educativas, hospitales, clínicas, talleres de servicio, empresas de turismo, servicios de transporte y empresas de asesoría profesional, etc. Encontramos la agropecuaria. La agropecuaria es aquella que registra las operaciones de empresas dedicadas a la actividad de agricultura o ganadería. Tenemos la contabilidad, la microcontabilidad. La microcontabilidad es la contabilidad de las pequeñas unidades económicas individuales, también denominada contabilidad de empresas. Su objetivo principal es suministrar información que se utilizará en una toma de decisiones. La microcontabilidad trata de determinar tanto el patrimonio de la empresa como los resultados obtenidos en un determinado periodo de tiempo. Y la macrocontabilidad es la contabilidad de una economía vista como un conjunto, aportando información sobre los flujos agregados de las actividades realizadas por las distintas empresas e individuos. Una de las diferencias respecto a la micro es la forma de obtener datos basándose en estadísticas. Respecto a lo anterior, entonces, teniendo en cuenta que la contabilidad se clasifica según su origen de capital y según su actividad económica, no estoy de acuerdo con el planteamiento que se le da para los conceptos microcontabilidad y macrocontabilidad, pues si bien es cierto que esto hacen integral de la contabilidad y tienen una función específica, que no son quienes dividen la contabilidad. La tercera pregunta, la NIF, son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Con respecto a lo anterior, de acuerdo a la implementación de las NIF, son fundamentales para la estandarización del lenguaje contable, para la elaboración de estados financieros que favorece la transparencia corporativa. Es hablar el mismo idioma financiero, la adopción de estos estándares internacionales que traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y presentar información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. La adopción de la NIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo. Otra pregunta es: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounts Standard Board, se contemplan las características cualitativas que debe gozar la información financiera, a lo que se refieren los estados financieros. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse en los estándares de contabilidad e información financiera. ¿Qué es? Es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. Funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales
de contabilidad. Sus objetivos es desarrollar estándares contables de calidad comprensibles y de cumplimiento forzoso, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable dentro de los estados financieros para ayudar a los participantes en los mercados globales de capital y otros usuarios de la información contable en la toma de decisiones económicas. Otro objetivo es cooperar activamente con los emisores locales de estándares de contabilidad con el fin de lograr la convergencia definitiva de normas contables en todo el mundo. Y por último, promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. Respecto a la pregunta, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ya que las AIs permiten a los usuarios tener información estandarizada, confiable, proporciona información financiera sobre la entidad que sea útil para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad, garantizando el uso adecuado de las inversiones. Bueno, espero que hayas llenado la expectativa respecto a la actividad. Muchas gracias. Buenas noches.